¿cierto? Llegamos al tema de las excentricidades, pero si nosotros hablamos de las excentricidades en la clase de la última vez que nos vimos, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor, sí se habló. Listo. Entonces, creo que llegamos a un acuerdo, y es que para el día de hoy ya teníamos que tener todos claridad para cada uno de los pisos, el cuarto, el tercer piso, el segundo, el primero. ¿Cuál es el cortante de piso y cuáles son los momentos torsionales de diseño? Tanto asumiendo el cortante en la dirección X, me daría este momento, como asumiendo el cortante o la fuerza cortante de piso en la dirección Z o en la dirección Y. Eso es lo que tenemos que tener. Lo que vamos a hacer en este capítulo 17 es distribuir las fuerzas de cortantes sísmicas y esos momentos torsionales a cada uno de los elementos que componen la estructura. Listo. Entonces, aquí en el capítulo 17 aparecen una serie de expresiones. La primera expresión la llaman cortante directo, y fíjense que esa expresión es la misma que una vez hablamos, que es cómo se distribuye ese cortante de piso proporcional a la rigidez. ¿Sí? Entonces, yo lo que tomaría es la rigidez del pórtico X dividido entre la sumatoria de la rigidez de los pórticos que están en esa dirección. Bien. Pero la segunda, ¿cierto? La segunda es cómo se distribuye la torsión para cada uno de los sentidos. Porque a pesar de que nosotros estamos asumiendo que el cortante, ¿cierto?, está en una dirección, ¿cierto? Pero lo dibujamos aquí. Entonces, esta es nuestra planta, ¿cierto? La planta de entrepiso, ya sea la cubierta, el tercer piso, cualquiera de esos. Y por acá entonces tenemos el centro de rigidez, y ya llegamos a una conclusión de que en el centro de rigidez pues estará el cortante de piso, y como trasladamos ese cortante de piso al centro de rigidez, pues tendrá que aparecer un momento torsional de diseño, que ese momento torsional de diseño es la suma de la torsión directa más la torsión accidental. Sí, torsión directa más la torsión accidental. Entonces lo que queremos hacer es distribuir esas fuerzas a cada uno de los pórticos que componen el sistema. ¿Cierto? Aquí tenemos... Entonces este es el pórtico A, este es el B, C, D y E, y este es el pórtico 1, el pórtico 2 y este es el pórtico 3. Entonces lo que hacemos acá es dividir las fuerzas. Entonces primero repartimos el cortante de piso y luego repartimos el momento torsional de diseño. Entonces la primero que vamos a repartir es el cortante de piso, y eso es lo que llamamos cortante directo. Entonces, para encontrar las fuerzas que le corresponden a cada uno de los pórticos que deben asumir el cortante de piso en esa dirección, porque mi cortante de piso está en la dirección X, está en la dirección Z, el cortante de piso está en la dirección Z. Entonces, los que deben tomar ese cortante de piso, pues será el pórtico A, el B, C, el D y el E. Entonces, si yo quiero determinar el cortante de piso que le corresponde al pórtico A, ¿cierto? Pues será que la fuerza que le corresponde al pórtico A será igual a la rigidez del pórtico A en ese nivel, dividido entre la rigidez del pórtico A más la rigidez del pórtico B, la del pórtico C, pórtico D más el pórtico E. Y esa relación lo multiplico por el cortante de piso. Pongámoslo del mismo color.
multiplico por el cortante de piso. ¿Sí? Si yo quiero ahora calcular la fuerza para el pórtico B, pues lo único que hago es que cambio aquí, que esta es la fuerza para el pórtico B, pues aquí será la rigidez del pórtico B. Si quiero la fuerza que le corresponde al pórtico C, pues aquí será la fuerza C y aquí será la rigidez del pórtico C. Hasta ahí yo creo que está bastante claro. Pero ojo, que este análisis que estamos haciendo acá es porque estamos asumiendo que el cortante está en este sentido, ¿cierto? Está en el sentido que Z. Pero ustedes tienen que hacer esta misma distribución, ¿cierto? Pero si el cortante estuviera en el otro sentido, ¿cierto? Aquí está el centro de rigidez, estuviera aquí así, y este sería el cortante de piso. Entonces, para ese caso, pues aquí que estaría la fuerza 1, fuerza 2, y aquí la fuerza 3. Esto que estoy haciendo, eso es otro gráfico, muchachos, eso es otro gráfico. Es decir, si quiere, perdón, borremos estas, F1, F2, F3, ¿cierto? Y aquí hacemos otro gráfico. O sea, aquí estaría el pórtico, 1, 2, 3, eso hay que hacer otra gráfica, todo no se pone sobre la misma. Entonces aquí viene ahora el cortante en esta dirección, decimos que este es el cortante de piso, y pues que ahí en ese cortante de piso pues está, entonces aquí donde está el centro de rigidez, y aquí está el momento torsional con el cortante en X, y aquí está el momento torsional con el cortante en Z, en dirección Z. Listo, entonces, como el cortante ahora va horizontal, ¿cierto? Este es el otro análisis, ahora el cortante va horizontal, pues quienes deben tomar esa fuerza, pues son los pórticos 1, 2 y 3. Me olvido del pórtico A, del B, C, el D y el E. Bien, entonces si quiero encontrar la fuerza que le corresponde a este F1, F2 y F3, pues nuevamente hago el mismo que es del pórtico 1 sobre la rigidez del 1 más la rigidez del 2 más la rigidez del 3, esto multiplicado por el cortante del piso. ¿Sí? Y entonces aquí lo único que voy a hacer es ir cambiando. Entonces aquí, si quiero el 2, pues aquí sería la rigidez del 2. Y si quiero el 3, pues aquí pondré la rigidez del 3. Entonces, por ahora, esa es la distribución del cortante directo, el cortante de cada piso. Entonces, si tienen 4 niveles, pues tendrán 4 plantas. Tendrán 4 plantas para el cortante directo en la dirección Z. Y tendrán otras 4 plantas para el cortante directo en la dirección X. ¿Sí? 4 plantas para el cortante directo en la dirección Z y 4 plantas para el cortante directo en la dirección X o en la dirección Y o el eje, el sistema coordenado que ustedes tengan. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, ese es el cortante directo. Ahora la pregunta es, ¿cómo distribuyo esa torsión? ¿Cómo voy a distribuir la torsión? Esa es la pregunta que nos hacemos. Acá más adelante en el capítulo 17. Esto, sí, todos entendimos esto, ¿no? Yo en el cambio de dirección quedé como embolatado un poquito ahí, lo podría repetir. Claro, mire, es que este análisis de acá a la derecha, acuérdese que usted está haciendo el supuesto, usted tiene el supuesto de que el cortante va a llegar en alguna de las dos direcciones principales. Usted no sabe cuál. Sí, señor, Entonces, sí, como sí. usted no tiene ni idea de cuál es, pues usted va a diseñar para las dos direcciones. Entonces, el primer supuesto, pues madre, esto aquí yo le cambié
Es que ahí borró Aquí el esto, ingeniero, pero estaba hacia la otra dirección, sí. sí, estaba hacia abajo, perdón. Hacia Esto abajo. estaba hacia abajo, Sí. sí. Ajá. Y aquí estaba la torsión. Entonces, este análisis de la derecha es suponiendo que el cortante está en la dirección Z. ¿Sí? Porque va en la dirección Z. Y este aquí de la izquierda es suponiendo que ese cortante está en la dirección X. ¿Qué estamos haciendo? No, pues que el sismo está actuando en la dirección Z. El sismo está entrando por acá. Y en este otro gráfico, pues es suponiendo que el sismo entra en la dirección X, va hacia la derecha. ¿Sí? En ningún caso van a actuar las dos al tiempo al 100%. ¿Cierto? En ningún caso van a actuar las dos al tiempo al 100%. Entonces, por eso se hace un análisis para, suponiendo el sismo en la dirección Z. Por eso distribuimos primero el cortante de piso y hacemos otro análisis que es el sismo entrando en la dirección X y ahí aparece el cortante de piso por horizontal. Pero fíjense que sea cual sea la dirección X o la dirección Z, siempre vamos a tener un momento torsional que tenemos que distribuir. Porque pudiéramos lograr, ¿cierto? Entonces pudieran lograr que el centro de rigidez coincida con el centro de masa, ¿cierto? Que a su vez entonces coincidía con el centro de cortante. Pudieran hacerlo porque esto lo pueden manejar. Y esto está relacionado con la torsión directa. Pero cuando uno aplica la fuerza horizontal equivalente, es obligatorio agregar la torsión accidental. Entonces siempre habrá una torsión que pues toca distribuir utilizando este método de análisis. No sé qué más sería, José Mario, ¿cierto? No, sí, sí, señor, ahora sí, más claro. Listo. Entonces fíjense que asumiendo el sismo en cada dirección, siempre va a haber una torsión, bien sea la directa más la accidental, o si logramos que coincidan esos puntos, pues solamente sería la accidental. Entonces nos queda cómo distribuir ese momento torsional. Fíjense que siempre en la distribución de esas fuerzas de piso, siempre está la rigidez de por medio. Y la torsión no es distinta. ¿Cierto? Entonces recuerden que nosotros estamos partiendo de la ley de Hooke, que F es igual a K por un delta, ¿cierto? Y que la fuerza que le corresponde a cada uno de los pórticos está relacionada con la rigidez que ellos tienen por el desplazamiento que están presentando. Realmente la torsión es una serie de fuerzas, ¿cierto? Entonces vamos a borrar este esquema y vamos a plantear otro por acá, esquema. Pero vamos a dibujar solamente la torsión. Y vamos a suponer que por acá está el centro de rigidez y que en ese centro de rigidez vamos a dibujar solamente la torsión. Entonces aquí está la torsión. Lo ponemos así o... Listo, está así. Entonces, si el momento torsional, llamémoslo así, momento torsional, está en esa dirección, vamos a pensar que ese centro de rigidez es como una vara infinitamente gruesa, infinitamente rígida, ¿cierto? Sobre la cual empiezan a girar cada una de las plantas de la estructura. Entonces está aquí, después la otra giró hacia acá, dada la torsión, ¿cierto? Y la otra giró hacia allá. ¿Por qué? Porque en cada una de esas plantas, pues hay un momento torsional, ¿sí? Hay un momento torsional. Entonces, cada una de las plantas está girando alrededor de ese centro de rigidez, que es como un punto dentro de esa estructura que es infinitamente rígido. Todo se mueve alrededor de esa posición. Entonces, si yo quiero ver cómo se está moviendo, ¿cierto? Mi planta, esta que les acabo de dibujar, ¿cómo se estaría deformando si lo veo en planta?
¿Hacia arriba o hacia abajo? En qué sentido estaría girando? Imagínense que este puntico acá es esta barra que dibujé de color negro y la planta pues es la de color rojo. Entonces, si inicialmente ella estaba así, ¿cierto? Estaba así y se presentó la torsión y se movió a la posición de color rojo. Entonces, cambiémosle entonces los colores. Esta es la posición de color rojo Pero y se patrón, movió. ¿Cómo? buenas tardes, señor. Pues ahí vamos. ¿En qué sentido se moverá la planta para este caso? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Ingeniero, pero ahí no rota el sentido antihorario. Sí, pues por eso, ¿hacia dónde irá? Hacia arriba, ¿no? ¿Dónde hacia acá o qué? Sí, así. ¿Así? ¿Rotará así, cierto? ¿O no? ¿O hacia dónde creen ustedes que rota? Creería que sí, ingeniero, en esa dirección. Entonces, si eso está rotando así, vamos a suponer que el centro de rigidez es ahora nuestro sistema de coordenadas, es nuestro 0, 0. ¿Listo? Vamos a suponer que hacia la derecha, vamos a ver si puedo bajar esto aquí para poder rayar sobre... sobre esto, yo voy por acá arriba y consigo... Aquí, rayemos acá. Ahorita nos revisamos allá. Entonces, vamos, inicialmente, ¿cierto? Recuerden que el sistema de coordenadas que nosotros tenemos es acá, que esto es X y esto es Z. Listo. Igualmente, pues esto giró, pues acá seguirá siendo X y esto seguirá siendo Z, ¿cierto? Pero Z prima, ¿cierto? Porque este sistema de coordenadas, recuerden si ustedes del análisis matricial, este sistema de coordenadas es el global. Esto es global. Ya si eso se movió, pues ya pasa a ser algo local. ¿Sí? Listo. Pero bien, tomemos ahora como punto de referencia el centro de rigidez. Vamos a pensar que hacia la derecha esto es el X positivo, hacia la izquierda este es el X negativo, hacia arriba este es el Z negativo y hacia abajo este es el Z positivo. Listo. Ese va a ser nuestro 0, 0 y miren que ese centro de rigidez es como la varillita que tenemos ahí que atraviesa un montón de hojas, que son las placas de entrepiso. Si yo quisiera que la planta que está de color rojo girara como la que dibujamos de color azul, ¿en qué sentido pondrías unas fuerzas en los pórticos A, B, C, D, E, 1, 2 y 3? Imagínense que este es el punto sobre el cual rota, la del centro de rigidez. Sobre el centro de rigidez es el punto sobre el cual está rotando. Entonces, ¿hacia dónde irían las fuerzas? En el pórtico A, por ejemplo. Ingeniero, pues en A y B hacia abajo, ¿no? Entonces, en A y B iría hacia abajo. Y en el pórtico
C, el D y el E, Esos van hacia arriba. estos irían hacia arriba, ¿cierto? Pero, ¿qué le pasa también al 1, el 2 y al 3? Sería más o menos lo mismo, ingeniero. ¿Se transmitiría la izquierda? Entonces, este iría hacia allá, ¿cierto? Y el de arriba hacia el Y otro lado, este exacto. hacia el otro lado. Y acá daría 0 porque realmente en el ejercicio el centro de rigidez está aquí en la posición del eje 2, sino que yo lo dibujo abajo. ¿Listo? O sea, aquí la fuerza sería 0, porque el centro de rigidez está es aquí arriba. Simplemente que lo dibujo ahí abajo como para no estar rayando sobre las líneas. Entonces, fíjense que ese momento torsional realmente sí se reparte en todos los pórticos. El A, el B, el C, el D, el E, el 1, el 2 y el 3. Se reparte para todos los pórticos. Entonces, yo quiero saber cómo determinar estas fuerzas que le corresponden a cada pórtico. Entonces, vamos a llamarla doble prima. F doble prima A, F doble prima B, F doble prima C, F doble prima D, el F doble prima E. Y estos serán pues F doble prima 3, F doble prima 2 y este F doble prima 1. Pero fíjense que esto está pasando, ¿por qué? Porque, o mejor dicho, que este momento torsional es en Z, asumiendo la dirección del sismo en Z. Entonces, lo que voy a explicar es para una dirección. Usted tendrá que repetirlo para la dirección en X. ¿Listo? También va a pasar, entonces, que usted va a tener unas fuerzas, cuando usted asuma el sismo en la dirección X, también tendrá unas fuerzas doble A prima, unas fuerzas, perdón, doble prima A, unas fuerzas doble prima 1, 2 y 3. Ahora, ¿cómo calculamos esas fuerzas doble prima? Pues vámonos para aquí arriba para explicar un poco de dónde salen esas expresiones. Bueno, ¿cómo calculamos esas fuercitas? Les recordando que nosotros estamos trabajando con la ley de Hooke y las fuerzas las estamos repartiendo o distribuyendo proporcionales a la rigidez. ¿Cierto? Estamos repartiendo proporcionales a la rigidez. Listo. Les voy a borrar los dibujitos que acabamos de hacer, pero que ya le ha quedado claro. Listo. Entonces, volvemos al mismo trabajo. Mire, tenemos la planta estructural, ¿cierto? ABC en este caso. Estamos bajo el supuesto que el cortante está hacia arriba aquí y mire que el cortante de piso está en el centro de cortante. Entonces, como queremos llevar ese cortante de piso al centro de rigidez, pues esto lo convertimos a un modelo equivalente. Entonces nos quedaría el cortante de piso en el centro de rigidez y adicional a eso, pues un momento torsional, que es la multiplicación de ese cortante por esta excentricidad. ¿Bien? Entonces, aquí nos dice, vea, lo primero que usted tiene que hacer es distribuir el cortante. Perfecto, el cortante lo va hacia arriba, entonces a cada uno de los portes corresponde una fuerza cortante hacia arriba proporcionada, hablando la rigidez entre la sumatoria torsional. ¿Cierto? Ya miramos cuál del centro de rigidez. Entonces, recuerden ustedes que miren que el centro de rigidez está aquí y la torsión, entonces este va a ser nuestra división, que va a estar girando alrededor del centro. Entonces, si queremos que gire en ese sentido, pues entonces habrá unas fuerzas hacia abajo en esta dirección, hacia arriba en esta posición, y aquí unas fuerzas entrando y aquí unas fuerzas saliendo, ¿cierto? Para que den la rotación
de la planta en este sentido. Porque ya sabemos distribuir el cortante de piso. Queremos es revisar cómo distribuir ese momento torsional a cada uno de los pórticos. Entonces, para distribuir ese momento torsional, les contaba que hay que recordar que nosotros estamos trabajando en el rango elástico. Es decir, que nosotros fuerzas que le correspondan a cada pórtico estarán en función de la rigidez que tenga cada multiplicado por el desplazamiento. Pero ¿cuál es el desplazamiento que sufre esta columna, por ejemplo? Como esta columna tiene esta distancia, ¿cierto? Tiene esta distancia en X, T sub I, y tiene esta distancia Z, T sub I, ¿cierto? Pues aquí habrá una posición o una línea, ¿cierto? Que sería la resultante de esos dos vectores, ¿cierto? Como si la columna estuviera agarrada a ese punto del centro de rigidez, ¿cierto? Entonces miren que esta columna tiene presente ¿qué? Un desplazamiento hacia arriba y uno hacia la derecha. Desplazamiento hacia arriba y uno a la derecha. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza FD y tiene la fuerza F2. Pero si yo quisiera hacer lo mismo con esta columna, recuerden que estamos trabajando con la ley de Hooke. Entonces, lo que se desplazó este señor, también se va a desplazar este horizontal, ¿cierto? Y entonces, ese desplazamiento por la rigidez que tiene ese elemento, en ese sentido, pues me dará la fuerza. Y eso será la fuerza que estará moviendo aquí. O sea, realmente usted ve este pórtico y usted dice, uy, solamente tiene una fuerza hacia arriba. No. Lo que pasa es que estamos colocando la fuerza en el extremo del pórtico, ¿cierto? Esta fuerza F2. Pero esa fuerza F2 genera desplazamientos de esta columna, de esta y de esta. Y recuerden que si yo multiplico ese desplazamiento por la rigidez, pues estoy calculando ¿qué? Una fuerza. Que yo no la estoy colocando aquí porque el mismo análisis no me pone la fuerza, sino me da el desplazamiento. O sea, lo que yo no estoy metiendo ahí las fuerzas, sino estoy metiendo es el desplazamiento. Entonces me voy con este, ¿cierto? Como para que quede ahí un poco más ilustrado que ahí está esa fuerza 2. Entonces, como tengo una fuerza hacia arriba, pues es lógico esperar que esa columna se desplace hacia arriba. Entonces, de aquí hacia acá, se generó un desplazamiento delta ZT, que me lo produjo ¿quién? La fuerza FD. Pero la fuerza F2 me genera también ¿qué? Un desplazamiento, ¿cierto? Voy a asumir que va a ir hacia adentro, ¿cierto? Para no salirme por allá, que sería como complejo, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá. Entonces, vamos a poner que esa fuerza F2 va hacia adentro, como para no complicarnos tanto. Y entonces, cuando yo pongo la fuerza F2 en el sentido contrario, pues esta columna que está acá, ahora está en esta posición. Entonces, ahora se desplazó que una distancia delta X prima sub I delta doble prima Z sub I. ¿Sí? Y son esos desplazamientos los que vamos a usar para poder calcular la fuerza que le corresponde a cada uno de esos pórticos. Sin embargo, no es así como tan sencillo. Vamos a mirar aquí qué es lo que está pasando. No, acá. Entonces, si analicemos la columna, ¿cierto? Esa columna que tenía ya. Entonces, este es mi centro de rigidez y yo tenía aquí inicialmente la columna, ¿cierto? Y aquí, y yo tengo esta distancia horizontal al centroide de la columna, ¿cierto? Tengo esa distancia horizontal al centroide de la columna, que es XT. No, perdón, aquí ya está
La posición no es esta, sino es la de arriba. Es esta. Listo. Entonces esta es mi columna inicial. Está en esta posición. ¿Listo? Está en esta posición. Y yo tengo la coordenada horizontal de esa columna, que será xt sub i. Pero también tengo la coordenada vertical de esa columna, que es zt sub i. Esta es la posición de la columna sin que haya ningún desplazamiento. Está ahí colocadita. ¿Cierto? Ahora vengo y le aplico las fuerzas que me generó la torsión. Esas fuerzas que me generó la torsión es una fuerza en z y es una fuerza en x. ¿Sí? Entonces, esas fuerzas en z y esas fuerzas en x van a hacer que esta columna se desplace en diagonal y quede ahora en esta posición. Y este ahora es mi centro. Entonces, como se desplaza en diagonal, ¿cierto? Voy a tener aquí un desplazamiento horizontal, ¿cierto? Que es dw'(xy), y tendré también un desplazamiento vertical, que esto es dw'(z sub i). ¿Esto qué son? Son desplazamientos relativos. ¿Sí? Es la distancia que se movió esa columna por culpa de la torsión, de las fuerzas que le correspondió a ese elemento generadas por la torsión. ¿Listo? Bien. Listo. ¿Qué es lo que necesito hacer? Okay. Necesito relacionar las coordenadas relativas de w'(xy) y de w'(z), que son desplazamientos relativos. Es decir, estas dos es lo que se desplazó por causa de las fuerzas, con la posición original. Es decir, xt sub i y z, que esta es la posición de origen de la columna. Es decir, esto es antes de que después de que... Necesito relacionar esas dos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues un poco simple. Recuerden que si yo parto del hecho de que este es mi sistema coordenado con respecto al centro de rigidez, la posición que tiene esta columna con respecto al sistema coordenado, que es el centro de rigidez, pues me da un ángulo alfa. ¿Cierto? Tengo un ángulo alfa. Ahora, inicialmente ese ángulo alfa, ahora yo roto por culpa de esas fuerzas de torsión en mi columna y me queda la posición de color borde. Entonces, al rotar, pues el sistema coordenado también rota. Entonces, aquí me queda el otro ángulo gamma. Esos gamma son aproximadamente iguales. ¿Por qué? Por el módulo de elasticidad del material, por la rigidez que tienen los elementos. Listo. Decíamos por acá. Entonces decía que hay que buscar una relación entre los desplazamientos relativos con la posición original de ese muro. Entonces, este sistema coordenado, aquí no está bien dibujado, pero se supone que esto debe estar amarrado con los mismos puntos, ¿sí? Con estos puntos, que son los centroides. Entonces lo que está diciendo, vea, como el sistema rotó, el ángulo que está rotando es un ángulo alfa. Es un ángulo alfa. Ese ángulo alfa, pues quizás no sea realmente el mismo valor exactamente, pero son muy cercanos. Y la otra condición es que ese alfa es muy pequeño. ¿Sí? Entonces, si yo me doy cuenta, ese sistema coordenado cuando rota me va a permitir relacionar las posiciones. Entonces, este desplazamiento horizontal, pues es el desplazamiento relativo con respecto a la coordenada vertical original. Entonces, ustedes recuerdan, tangente de este señor, pues es igual
a doble prima xy dividido entre z de su y. Y si hago lo mismo para la otra posición, pues me quedará entonces tangente de gamma de doble prima zi sobre x de su y. Pero vuelvo y juega, resulta que gamma es tan pequeño que tangente de gamma tiende a gamma. Alfa, perdón, que gamma tiende a alfa, ¿cierto? Entonces realmente esos desplazamientos, estos desplazamientos cortos que sufre el elemento por causa de la torsión, ¿cierto?, se pueden determinar como el ángulo que rota multiplicado por la distancia hacia la posición sin deformar. El ángulo que rota multiplicado por la distancia al centro de rigidez o la posición sin deformar. Bien. Listo, entonces como yo ya tengo, porque para mí todo esto es lo que llamamos delta, ¿cierto? Porque es un desplazamiento relativo. Si ustedes recuerdan de la ley de Hooke, tenemos K por delta, ¿cierto? Entonces podemos decir que la fuerza que le corresponde al pórtico, bueno, a ese elemento, a ese pórtico, esto ya lo podemos borrar de aquí. Entonces podemos decir acá, aquí abajo, que que la fuerza que le corresponde a ese pórtico, bien sea en la dirección X, o en la dirección Z, le pongo Y porque la Y me está indicando el pórtico. Pórtico 1, 2, 3 en la dirección X, pórtico A, B, C en la dirección Z. ¿Será igual a quién? A la rigidez, ¿cierto?, de los pórticos en el sentido X, multiplicado, Y, que puede ser rigidez en el sentido de los pórticos en el sentido X, pórtico 1, 2, 3, multiplicado por gamma por Z de sub I. Y entonces acá será la rigidez del pórtico, pero en el sentido Z, por gamma por X de sub I. Esa es la fuerza que va a tomar ese pórtico en función de la rigidez y en función del desplazamiento relativo que está presentando por causa del momento torsional. Ahora, ustedes me dijeron, porque fíjense que aquí tenemos la fuerza, ¿cierto? Pero está en función de un ángulo. Ahora, ¿cómo hace uno para medir ese ángulo? Está difícil, ¿cierto? Entonces, está difícil medir ese ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar ese ángulo, ¿cierto? Quitemos ese ángulo alfa de ahí y eso lo vamos a quitar haciendo una sumatoria de momentos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi planta, ¿cierto? La planta, y ya tengo claro que por aquí está el centro de rigidez, el momento torsor. Entonces ya me dijeron que estas dos fuerzas van hacia abajo, estas van hacia arriba, esto va hacia afuera, esta fuerza vale 0 y esta va hacia adentro. Y que esto es lo que estoy haciendo, esas fuercitas es la distribución del momento torsional. Entonces, si yo hago una sumatoria de momentos con respecto al centro de rigidez, ¿cierto? Les digo, sumatoria de I igual a 1 hasta N de todas las fuerzas que están en la dirección Z de los pórticos I, multiplicado por las distancias perpendiculares que son XT, más
la sumatoria de las fuerzas de 1 hasta n, ¿cierto? De las fuerzas que están en la dirección X, Y, por la dirección perpendicular que es ZT, todo esto me debe dar igual al momento torsional de diseño. ¿Por qué? Yo estoy distribuyendo la torsión de diseño. Entonces, el momento resultante con respecto al centro de rigidez de todas las fuerzas que yo distribuya, tiene que darme la torsión de diseño. No hay de otro. ¿Cierto? Entonces, si yo soy coherente con eso, entonces yo puedo reemplazar, ¿cierto?, estas fuerzas en esta ecuación. Entonces me va a quedar, yo reemplazo, me va a quedar sumatorias, vamos aquí, me va a quedar unas sumatorias de igual a 1 hasta n. Como reemplazo todo esto acá, ¿cierto? O sea, esto lo reemplazo por todo esto y esto lo reemplazo por esto. Entonces me quedaría primero en Z. Entonces la rigidez en Z sub I por el ángulo multiplicado por X de sub I. Más la sumatoria de I igual a 1 hasta N. Ahora las fuerzas en X, pues será la rigidez en XY por ese ángulo por ZT, que es la posición original con respecto al centro de rigidez. Y acá esta será la torsión de diseño. Torsión de diseño en Z, porque esto que estoy haciendo es el análisis para la fuerza sísmica en la dirección Z. Ustedes tendrán que hacer lo mismo para la dirección en X. Entonces, lo que puedo hacer es sacar un factor común, que es el ángulo. Entonces, el ángulo sale como factor común y lo demás, pues queda dentro de una sumatoria, dentro de paréntesis, ¿cierto? Entonces, aquí me quedaría la torsión de diseño en Z sobre, porque todo eso lo puedo llevar al otro lado, sumatoria de I igual a, ¿cierto? La sumatoria de I igual a de 1 hasta n, para no copiar todo, abramos paréntesis, entonces me quedaría la rigidez ZI por la posición en X, la original, más la rigidez X sub I por la posición Z original. Y entonces ahora me dicen, vea, de esta manera usted puede calcular el ángulo. Pero yo digo, ¿para qué quiero calcular el ángulo? A mí no me interesa calcular el ángulo, me interesa calcular la fuerza. Entonces, despejemos esto para ambas expresiones. Entonces me quedaría XY sobre la rigidez XY por ZT sub I. Y esto será igual al ángulo. Y para este, pues es el mismo juego, ¿no? Será doble ZI sobre la rigidez en Z y por la posición en X sub I. Y esto es el ángulo. Entonces, como esto representa el ángulo, pues simplemente es que reemplazo. Entonces, reemplazo el valor del ángulo para esta fuerza y después lo hago para esto. Entonces me quedarán las ecuaciones que si yo quiero calcular la fuerza que le corresponde a ese pórtico en la dirección X, ¿cierto? Al pórtico I, 1, 2, 3, 4, pues este será igual a la rigidez de ese pórtico en la dirección X y pues puede ser el pórtico 1, 2, 3 y 4 multiplicado por eh, la distancia del centroide de ese pórtico con respecto al centroide, ¿sí?, dividido entre la sumatoria de igual a 1 ¿de quién? Pues será de la rigidez de ZI por X sub T más la rigidez de XY por Z sub T.
Y esa fracción va multiplicada por el momento torsional en Z. Entonces, esto es repetir lo mismo, pero para la otra posición, porque esto me está dando la fuerza de esa columna, la fuerza de la columna en el sentido X. Ahora quiero saber cuál le toca en el sentido Y, o en el sentido Z. Entonces, en el sentido Z, será la rigidez de ese pórtico en el sentido Z, ¿sí? Multiplicado por la distancia del centroide de ese pórtico al centro de rigidez, dividido entre la sumatoria de quién, de la rigidez de esos pórticos, de todos los pórticos en el sentido X, multiplicados por su distancia perpendicular al centro de rigidez, más la rigidez de todos los pórticos en el sentido X por la distancia perpendicular al centro de rigidez, Z sub T. ¿Cierto? Pero recuerden que como tenemos varios pórticos, no es uno solo, por eso aquí aparece el signo de sumatoria, que va desde 1 hasta n. Y esto va multiplicado por la torsión en Z. Entonces, fíjense que realmente lo que estamos haciendo es repartiendo la torsión proporcional a la rigidez y a la distancia que hay entre el pórtico y el centro de rigidez. O sea, seguimos como en el mismo camino. El cortante directo lo estamos repartiendo proporcional a la rigidez y aquí estamos repartiendo esa torsión proporcional a la rigidez, pero también considerando la distancia que hay entre cada uno de los pórticos y el centro de rigidez. Yo sé que no es fácil, pero ahí vamos. Entonces, no sé, yo pues hago la pregunta, pero pues yo más o menos entiendo que estarán confundidos o no, porque no es fácil. O está claro, pues. Un poco, profe. Habría que rever el video varias veces para entender. Sí. Y de pronto también cuando Tienen que uno hacer esté ya haciéndolo se da uno cuenta. También. sí. Digamos que aquí lo importante de todas esas deducciones, porque aquí está en el libro, mira, aquí llegamos a la misma ecuación, ¿verdad? ¿Cierto? Mire, torsional en Z, rigidez en X, distancia al origen con respecto al centro de rigidez, y acá, cha, 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 aquí van al cuadrado. ¿Sí ves que si ustedes no están pendientes? Porque aquí esto entra con distancia, yo solamente metí estos dos, ¿sí ven? Aquí esto termina al cuadrado y esto entra aquí al cuadrado, porque aquí estoy reemplazando las fuerzas, las estoy reemplazando acá. Miren que estoy reemplazando fx con este. Entonces tienen que entrar los tres. Pero como aquí ya hay un z y voy a meter un z más, pues entonces me queda al cuadrado. Como aquí hay un x y voy a agregar un x más, pues aquí me queda al cuadrado ya. Eso es todo. Eso es todo el cambio. Entonces, hagan el mismo ejercicio, pero para el momento torsional en x. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si la torsión, o qué creen ustedes que pasa si ahora el cortante está en este sentido y la torsión está así? ¿Será que cambian algo la torsión? O sea, la torsión y la torsión, o sea, no hay nada, eso es un momento. Tarea para que hagan, buscar, hacer la ecuación, pero cuando la torsión está generada por el sismo actuando en la dirección X. Eh, listo, ya eso cerramos. Para resolver esto, aquí en el libro, pues, hacer una tabla, pues yo no sé si a ustedes les guste,
lo pueden hacer igual aquí, o si lo pueden buscar de una manera distinta que ustedes la puedan entender. Miren que la primera planta, no, la primera planta no, este es el cuarto nivel. Entonces, en el cuarto nivel está el cortante de piso, que es 703, y está la torsión de diseño que se generó por por el análisis de esa fuerza sismo en la dirección Z, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo es, vea, tenemos, si yo hago el análisis del sismo en la dirección Z, análisis del sismo en la dirección Z, lo que está pasando, pues es que aquí está el centro de rigidez, vamos a ponerlo aquí, y en este sentido, pues está el cortante de piso, que son 703. Y en ese centro de rigidez está el momento torsional, que son 816. Ahora, si yo hago el análisis, pero en la dirección X, o sea, otro análisis distinto, ¿cierto? Lo que voy a tener en ese cuarto nivel, ¿vale? Es que por aquí tengo el centro de rigidez, el cortante de piso estará en esta dirección y seguirán siendo los 703 kilonewton, pero la torsión ya no son los 816, sino que serían 246. ¿Sí? Entonces, este es el momento torsor de diseño. Si el sismo entra por la dirección X, y el otro, pues es el momento torsional por si, ¿qué? Por si, ¿qué? Por si hago por el análisis de la dirección en el sentido, que en el sentido en el sentido X. Listo. Bien. Entonces, si quieren, eh, pueden hacerlo ¿en qué? En una tabla, o si no, pues lo pueden hacer de otra manera como les parezca más entendible. Pero miren que la tabla, por lo menos acá, tiene una serie de columnas que son las que, las que nos van a servir. Entonces, la dirección Z. Entonces, vamos a revisar acá. Vamos a mirar esta tabla que es asumiendo este primer análisis. Este primer análisis corresponde a esta tabla, ¿cierto? Entonces, ¿el primer paso cuál es? El primer paso es determinar los cortantes directos. Eso significa determinar los cortantes directos. Puede repartir la fuerza de piso a cada uno de los pórticos que están en esa dirección. Y los pórticos que están en esa dirección, pues tenemos una serie de rigidez. Entonces tenemos rigidez A, B, C, D y E. Entonces el pórtico A tiene una rigidez de 160 y así con los demás. Recuerden que realmente para encontrar ese cortante directo, no necesitamos estas tres columnas. Están ahí porque estas tres columnas las usamos para distribuir el momento torsional de diseño en la dirección Z. Listo, entonces yo tengo, mire, la rigidez de cada uno de los pórticos y lo dividí entre 3, y al final hago la sumatoria, 762. Entonces, para el pórtico A sería 160 dividido entre 762. 160 entre 762. Y esto lo multiplico por los 703. 703. Ahora hago lo mismo para el pórtico B. El pórtico B son 150. Dividido entre 762 y esto por 703, pues me dan que los 138,39 y para el pórtico A este valor.
Esto lo repito, ¿cierto? Para cada uno de los pórticos. Y al final, todo ese cortante directo, cuando yo sume todo esto, me debe dar el mismo cortante de piso, ¿cierto? Que son los 703 que estoy repartiendo para cada uno de los pórticos. Si no me da ese valor es porque algo está mal. Listo. Eso en primera medida. Lo segundo que necesitamos, recuerden que, porque ya repartimos el cortante directo, ya repartimos los 703. Entonces ahora lo que nos hace falta es distribuir el momento torsional, que son los 816. No hace falta distribuir esos 816. Y ya revisamos que esa torsión se reparte proporcional a la rigidez de cada uno de los pórticos y también proporcional a la distancia desde cada uno de los pórticos al centro de rigidez. Entonces tenemos distancias en el sentido X y tenemos distancias en el sentido Z. ¿Sí? Distancia en el sentido X y distancias en el sentido Z. Entonces realmente estas dos tablas que proponen aquí en el libro, estas dos tablas tienen que hacerse al tiempo para poder resolver, para poder darle solución a la dirección del sismo en el sentido Z. Entonces miren que esta primera columna que habla de la distancia, si el centro de rigidez es nuestro punto de origen, es nuestro 0, 0, nuestro 0, 0, esto es nuestro 0, 0, lo que va a pasar es que las distancias de los pórticos que estén antes del centro de rigidez pues serán negativas. Fíjense que la distancia al pórtico A con respecto al centro de rigidez es una distancia negativa. Y la distancia del pórtico B con respecto al centro de rigidez también es una distancia negativa. ¿Sí? Del centro de rigidez en adelante todas las distancias son positivas. Entonces, es medir la distancia del centro de rigidez al centroide de cada uno de esos pórticos. ¿Cuál es el centroide? Pero recuerden que ustedes pusieron unas dimensiones, unas distancias a ejes. ¿Cierto? Ustedes pusieron unos ejes. Y por acá está el centro de rigidez. Entonces es medir esta distancia al eje de cada pórtico. Entonces, si están midiendo esa distancia en el sentido horizontal, pues esto es XT. Si están midiendo la distancia en el sentido vertical, pues eso será ZT. Sí, eso será ZT. Cada será ZT. Eso es. Listo. Las otras dos columnas que vienen acá, pues solamente es multiplicar la rigidez por esa distancia, y que es esta columna, y esta última columna de acá es multiplicar la rigidez por la distancia al cuadrado. Eso mismo lo tendré que hacer para la... Bueno, lo que pasa es que aquí queda complejo. Yo quisiera hacer todo en una sola tabla. Lo que pasa es que aquí dice dirección X, entonces a veces uno se confunde como si los dos análisis estuvieran en relación, y en realidad no están relacionados, son dos cosas totalmente diferentes, porque este es el sismo entrando en la dirección Z y este es el sismo entrando en la dirección X. Entonces son dos análisis independientes. Lo que pasa es que la información para poder hacer el dibujo de las fuerzas para este análisis, algunas las estoy sacando, la información la estoy sacando de acá. Entonces, y pensamos cómo sería que ustedes unieran esta. O sea, aquí le dan suma y aquí continúan. Se apegan esta. Pegan esta hasta aquí. Lo pegan hasta aquí, ¿cierto? Lo pegan hasta ahí para que eso sea una sola tabla.
y después ya uno entra a mirar el análisis de los cortantes finales acá. Listo. ¿Sería que lo hicieran así? Porque si no, pues a mí me parece que es un poco confuso. Pero bien. Entonces ya tengo mi cortante directo, quiero calcular la torsión. Recuerden que en el denominador, y como ya tengo esos valores, recuerden que en el denominador de la expresión que determinamos hace poquito, en ese denominador va, pongámoslo acá en negro, es la fuerza en X o en Z, ¿cierto? Será igual a la rigidez del pórtico en la dirección X o puede ser la rigidez del pórtico en la dirección Z multiplicado por si es en X. Si es en X, pues será la dirección perpendicular, que sería ZT dividido entre la rigidez de los pórticos. Tocó hacer las dos, colocar las dos expresiones ahí por separado, que pueden ser. Entonces, Fg' y será igual a la rigidez XY por la distancia ZTI, todo esto dividido entre la sumatoria de igual a 1 hasta n de la rigidez nx y por zt al cuadrado más la rigidez de zi por xt al cuadrado. Y todo esto va multiplicado por la torsión de diseño. Pero esto es para en el sentido X. Entonces las fuerzas en el sentido Z, para este mismo análisis, pues serán aquí arriba por distancia xt, por el momento torsional de diseño, y el denominador pues es lo mismo. Igual a 1 hasta n de rxy por zt al cuadrado más la rigidez en zi por xt al cuadrado y cierro. Entonces miren que yo necesito esta sumatoria. Por tanto necesito sumar esto, que miren que es esa parte, y necesito sumar esto. Por eso yo digo, por eso ellos lo hacen como por aparte. Entonces sumo esto y sumo esto. Y ese es este valor. Entonces yo ya tengo los valores que van en el denominador. Los valores que van en el denominador. Como ya tengo los valores que van en el denominador, pues mira. Entonces lo único que tendré que hacer acá entonces ahora simplemente va a ser, ¿cuál es la torsión que se va a generar para el pórtico A? Pues entonces sería, necesito la fuerza en Z, ¿cierto? Para el pórtico A en Z. ¿Por qué en Z? Porque mire que el pórtico A está en la dirección Z, no está en la dirección X. Entonces necesito la fuerza en Z. ¿Cierto? Será este valor menos 1428 dividido entre 37.494,32 y esta fracción multiplicarla por la torsión de diseño, que son 816. Y si yo hago eso, me debe dar menos 31,10. ¿Cierto? Entonces yo ya, inicialmente ya hice una distribución, la del cortante directo. ¿Cuánto es el valor del cortante directo? 147,61. Pero la fuerza Fz para el pórtico A me está dando menos 31,10. Menos 31 significa que ahí va hacia arriba. Porque mire que el Z positivo va hacia abajo. Z positivo va hacia abajo. Sí. Z positivo va hacia abajo. Entonces, como la fuerza me dio negativa, pues hacia arriba. Entonces sería menos 31,10. Y si yo quiero calcular, y si yo quiero colocar ya
digamos que poner mi planta, ¿cierto? Con la fuerza que realmente va a tener que soportar el pórtico A, ¿cierto? Pues será, en este sentido, será una fuerza hacia abajo, porque 147 es mayor que 31 hacia abajo, y será de 116,51. Este proceso para los demás pórticos en la dirección Z. Profe, ¿y ahora cómo hago para calcular las fuerzas en la dirección X? Pues por eso no se afane, mire, entonces sería X doble prima, sería igual. Entonces, para el pórtico 1, dice que es menos 921,15, dividido entre 7.494,32 por la torsión de diseño de la dirección de análisis que estamos revisando. ¿Cuál es? 816, muchachos. 816. ¿Sí? 816. Entonces, aquí está, en la dirección X, me va a dar una fuerza de, no sé, fuerza de qué valor será, de 20, creo, de menos 20, ¿sí? Una fuerza de menos 20, ¿sí? Sí, una fuerza de menos 20. Esa fuerza de menos 20, por lo que me está diciendo es, vea, aquí este es el pórtico 1, pues entonces acá, mire que el X positivo está hacia la derecha, entonces acá esto va hacia adentro. ¿Cierto? Y tiene sentido porque el momento torsional está en esta dirección. Entonces, si yo hago lo mismo, acá me deberá dar, ¿cierto? Porque yo ya les dije que el centro de rigidez está sobre el eje 12. Entonces, mire que acá el otro que también son 20. Entonces, aquí son 20 y aquí son 20. Y ya hice la distribución de la torsión asumiendo la dirección de la fuerza sísmica en el sentido X. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacer la misma distribución pero asumiendo la dirección de la fuerza sísmica en el sentido, no, esta fue en Z, en el sentido X. Que el proceso es el mismo, porque el cortante directo que tendrán que repartir seguirá siendo los 703. ¿Qué es lo único que va a cambiar de todo esto? Pues la torsión. La torsión y creo que las distancias, 246. ¿Cierto? Porque la rigidez de los pórticos no las puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la posición original del pórtico sin deformar al centro de rigidez. Son cosas que no puedo cambiar. Eso es lo que se está llenando en esa tabla, no es nada más. Entonces, cuando yo ya tengo claro todo eso, ¿cierto? Yo expreso todas esas fuerzas en una gráfica, ¿cierto? Entonces, estas van hacia abajo. Aquí tengo estas fuerzas, las fuerzas en el sentido horizontal. Ah, pues madre, es que aquí yo puse el momento en el otro sentido, entonces aquí está en el sentido opuesto, por eso acá el 20 aquí arriba va hacia afuera. Listo, no pasa nada. Entonces miren que estas son las fuerzas sísmicas ya totales, o sea, ahí tiene el cortante directo y tiene la torsión, ya asumiendo el sismo en la dirección Z. ¿Ustedes qué van a hacer? Esta misma gráfica, pero para la dirección en X. Asumiendo que el cortante ahora viene en la dirección X, entonces, como el cortante viene en la dirección X, la torsión es 246 y hacen la misma, la misma distribución. Hace la misma distribución. ¿Cierto? Entonces, cortantes, las fuerzas para cada uno de los pórticos y las fuerzas para cada uno de los pórticos. Tienen que sentarse a hacer uno por uno, porque esto es para la cubierta, esto es para el entrepiso, segundo y primer nivel.
Cuando ya tengan todas estas gráficas, ojo con los títulos. Nosotros estamos acá trabajando con los cortantes de piso, muchachos. Los cortantes de piso. Los cortantes de piso. Y el reglamento nos dice, listo, usted ya, ¿sí? ¿Alguien me estaba preguntando algo? Profe, Sí. profe, una pregunta. Yo tengo duda acerca de la distancia X que usted nos presentó arriba. ¿Puede subir un momentico? Claro, sí, señor. Es que cuando lo estaba haciendo no podía hablar, no sé por qué. Esa distancia que es negativa, ¿cuál es el punto de origen que yo tomo El para centro que de sea rigidez. negativo? El centro de rigidez. ¿Sí? O sea, mire que, vamos a ver lo que es. Esta es la planta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Que por qué esas fuerzas eran negativas? O Eh, ya... no, las fuerzas no, ingeniero, la dirección, el menos, de dónde hacia dónde cuento esa dirección, es lo que no entiendo. Ah, ok, ya. Desde el centro de rigidez. ¿Hacia Entonces, mire dónde? que el centro de rigidez es el cero. Sí. ¿Vale? ¿Hasta el ¿Listo? punto? ¿Hasta Entonces, el punto A? sí, mira, voy a dibujar. Recuerda, presta atención y ya. Mira que en nuestro sistema de coordenadas aquí, ¿cuál es? Este era X y este era Z, el original, ¿cierto? Ahora, cuando yo voy a repartir, a distribuir la torsión, nuestro sistema, ¿cierto? Original, perdón, nuestro sistema ahora va a ser el centro de rigidez. Este va a ser nuestro cero. Te voy a decir que esto es X y voy a decir esto es Z. ¿Vale? Bien. Entonces, el cortante de piso está en el sentido Z negativo, o sea, son 703. Y nuestra torsión, la torsión, para que veamos el mismo ejemplo que está acá, para ponerlo tal cual, mire, sismo en X, cortante hacia abajo y momento en el sentido horario, pues, antihorario, sí, horario. O sea, el momento está así, ¿vale? Para que veamos los valores. Y esos son los 816. Acá. Esa torsión es 816. Entonces lo que yo voy a hacer es medir, ¿cierto? La distancia que hay desde el centro de rigidez hasta el pórtico A. Entonces digo, no, pues esa será la distancia XA. ¿Cuál es la distancia que hay desde el centro de rigidez hasta el pórtico B? Pues será la distancia XB. Pero fíjese que nuestro sistema de coordenadas, ¿ahora quién es? El centro de rigidez es el 0, 0. Por eso las distancias del pórtico A y del pórtico B son negativas. ¿Sí? ¿O todavía no? Ya, profe, ahora sí, ya lo entendí. Gracias. ¿Ya? Profe, gracias. Bien. Entonces, fíjese que yo calculo un cortante directo y un torsional. Y el resultado que me dio, un valor positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Significa que hacia dónde deben ir las fuerzas. ¿Hacia arriba o hacia abajo, muchachos? Miremos acá el dibujo, hacia dónde van. Estas deben ir hacia abajo. ¿Sí? Ay, Dios. Ah, perdón. Este aquí. Es que yo lo puse al revés. El XZ positivo va hacia abajo. Y ahora sí. Entonces el Z positivo va hacia abajo, ¿cierto? Para que sea congruente con el que estamos manejando. Entonces
Entonces, como las fuerzas nos dieron positivas, ¿cierto? Entonces, pues van a ir hacia abajo. Miren aquí, que todas van hacia abajo. Todas las dibujamos hacia abajo porque eran positivas. Miren aquí, que estas dieron positivas. ¿Vale? Y pues obviamente nosotros, estas fuerzas de acá, ¿por qué aquí? O sea, yo sé que esto debe dar positivo, pero ¿por qué si yo lo hago a negativo? ¿A ustedes también les dan negativo? Este de acá sería eso por menos z menos z va a ser negativo. Vamos a distribuir la torsión. A veces los signos no nos dan, ¿cierto? Yo todavía no he encontrado el por qué. Porque sé que si yo tomo como punto de referencia el centro de rigidez y me voy al pico 1, la distancia es negativa. Como yo multiplico la rigidez por esa distancia, pues lo que va en el numerador es negativo. ¿Cierto? Es negativo. Ahora, como lo que va en el numerador es negativo, ¿cierto? Al dividirlo entre esta fracción, dividirlo entre este valor 37.494 y multiplicarlo por los 816, ¿cierto? Ese valor me seguirá dando negativo. ¿Qué significa? Que para el pórtico 1, aquí este debería ser negativo y este me dará positivo. ¿Sí? Si yo soy congruente con eso. Entonces, si yo lo coloco negativo y positivo y me vengo a la gráfica, ¿cierto? Me voy a dar cuenta que están en el sentido opuesto. O sea que en la tabla me está diciendo que va hacia adentro y aquí me está diciendo que va hacia afuera. Pero, ¿será que tiene sentido que vaya en esa dirección? Si mi dirección del momento torsional va así, significa que la estructura está haciendo esto, ¿cierto? Entonces, no tiene sentido los signos que me están dando allá atrás. Por eso aquí en la imagen se invierte la dirección. Va hacia afuera, ¿cierto? Y va hacia adentro. Y esto sí viene en este sentido. Ahí realmente no he encontrado el porqué de los signos o buscar la manera para que nos cuadren los signos. Entonces, cuando llegan a esta parte de distribuir los cortantes torsionales, lo que yo le digo a todos los estudiantes es: ténganse en qué dirección deben venir las fuerzas. Ustedes ya hicieron aquí el ejercicio conmigo. Me dijeron que si este quiere rotar en esta dirección, pues todos me dijeron que aquí, ¿cierto? Habrá una fuerza hacia arriba, aquí habría unas fuerzas hacia abajo, aquí hacia abajo. Esta tendrá hacia la derecha, esta saldrá que el centro de rigidez sobre el eje del pórtico y esta irá hacia adentro, ¿cierto? Es la forma como debería distribuirse esa torsocar, que esto vaya hacia adentro y esto hacia afuera, porque no me estaría dando la dirección que necesito para que la planta rote. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, porque los signos no les va a cuadrar la dirección,
no les va a cuadrar la dirección cuando estén colocando las fuerzas por la torsión. Entonces tienen que estar pendientes de en qué sentido van las fuerzas que van a distribuir por la torsión, si van hacia arriba, si van hacia abajo, para que las puedan restar o las puedan sumar. Y fíjense en algo que les estuve molestando mucho, y que este es el análisis suponiendo el sismo en la dirección X, y el de acá abajo es suponiendo, ese es el análisis con el sismo en la dirección Z, sismo en la dirección X, sismo en la dirección Z. Mire que el sismo en la dirección en Z, el momento en la dirección Z es un momento horario. Y el momento de diseño en el sentido X es un momento antihorario. ¿Pero por qué pasa eso? Porque tengo que tener claro la posición del centro de cortante y las excentricidades. Puede ser que esté aquí el centro de cortante, no es lo mismo que esté acá. ¿Sí? Tengo que tener clara la posición de ese centro de cortante. Que mire que los momentos no tienen la misma dirección necesariamente. Este es horario y el de arriba es antihorario. Necesito tener claro en qué dirección está rotando la estructura para cada análisis del sismo, tanto la dirección X como la dirección Z. Porque yo puedo de pronto hacer muy bien la distribución de estas fuerzas, pero si el sentido del momento lo puse como no era, pues la embarré. La embarré. Porque miren que estas fuerzas totales, estas o estas, son el resultado de sumar las fuerzas directas más las fuerzas que distribuimos por la torsión. ¿Cierto? En algunos casos se sumará y en algunos casos se restará. Entonces usted terminará colocando, por ejemplo, acá 8,62, ¿cierto? Por ejemplo, terminarás colocando acá 8,62 y no sé, y por acá 9 o 10. Bueno, aquí la diferencia no es mucha, pero cuando la estructura empieza a ser irregular, esas diferencias son muy grandes, ¿cierto? Entonces, yo no me puedo equivocar en la dirección de ese momento torsional. Si la torsión va en este sentido, pues tengo que revisar que vaya en ese sentido. Si va en el horario, pues que te vaya en el sentido horario. Pero muy seguramente los momentos no estarán en la misma dirección. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces tienen que tener cuidado primero en el sentido de la torsión, en qué dirección va. Segundo, tienen que tener cuidado cuando distribuyan las fuerzas, ¿cierto? Que genera la torsión. Por ejemplo, mire, el sismo de la dirección X significa que el cortante de piso va en esta dirección. ¿Quiénes deben tomar entonces todo ese cortante de piso? Pues el pórtico 1, el pórtico 2 y el pórtico 3. ¿Qué me hace falta distribuir? La torsión está en este sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que muy seguramente aquí van a haber unas fuerzas hacia abajo y aquí van a haber unas fuerzas hacia arriba. Pero también aquí tendrán que haber unas fuerzas hacia adentro, estas son 0 y estas hacia afuera. ¿Para qué? Pues para que el edificio, para que la planta de esa estructura se mueva así. Sobre todo si uno lo va a hacer así, con mucho cuidado. Listo. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Tengan cuidado con la dirección de los momentos, con el sentido de las fuerzas que ustedes vayan a distribuir. Y esta actividad la tienen que hacer para el cuarto piso, para el tercer piso, para el segundo piso. Sin embargo, hay que dejar algo claro, y es que ustedes están calculando las fuerzas cortantes de piso. Y el reglamento nos dice,
Si usted va a hacer un modelo matemático, no use las cortantes de piso. Estas no las use. Use las fuerzas de piso. Pero calcular las fuerzas de piso es sencillo, porque como ya tengo las gráficas, entonces necesito, para calcular la fuerza de piso de la cubierta es el mismo, no es más. Ahora, las fuerzas sísmicas, no toca hacerlo desde que es del tercer piso. Las fuerzas sísmicas, no el cortante de piso. Las fuerzas sísmicas para este piso, para el piso 3, será lo que me dé, será, perdón, por ejemplo, este que es este es el 3. Será entonces la diferencia que haga para cada análisis. Entonces, mire, esta es la cubierta del sismo en la dirección X. Entonces, ¿qué tenemos en este eje? 225, ¿cierto? Y para el tercer piso, para el análisis del sismo en la dirección X, para el mismo pórtico que tenemos, 486. Esos son cortantes. Como necesito la fuerza de piso, pues hago la... Y eso es lo que está acá. 486 menos 225. Entonces hago lo mismo para cada eje. Hago la resta, hago la resta, la resta. Y hago para la dirección en Z. ¿Cierto? Entonces busco el tercer nivel. Ahora me voy a hacer con el cortante de piso. Que son 661. Entonces, mire, 661